Hola Alejandro, ¿cómo estás? Aquí estamos nuevamente para hablar de lo que será Interlagos, el circuito de Brasil, de la ciudad de Sao Paulo, el Gran Premio de Brasil, que por fin se nos viene encima teniendo solamente 4 carreras por delante. ¿Cómo estás? Bien, bien, y además un gran premio especial porque como tiene carrera sprint, hay muy poco tiempo de prueba, se clasifica de entrada para la carrera sprint, no hay mucho espacio para prueba, así que veamos cómo se desarrolla y qué podemos analizar previamente. Bueno, yo quiero hacer presente algo que no te comenté previamente porque sé que no me lo aceptarías, conociendo tu modestia, de que estamos hablando de algo bastante conocido para ti como piloto en su momento, porque en aquel tiempo en que tuvimos ocasión de encontrarnos en Interlagos y tú corriendo por el equipo de Luis de Guide, perdón, de Miguel de Guide en la Fórmula 3 sudamericana con presencia de otros pilotos nacionales en ese momento de la competencia sudamericana. Eh, Corriste en esa carrera y tuviste una muy buena presencia, por lo tanto estamos hablando de un circuito que conoces vastamente, así que me gustaría que partiéramos precisamente por eso que tú conoces tan bien, que es el circuito de Interlagos. Bueno, Interlagos es un circuito antiguo y que partió con un recorrido de 7 kilómetros y algo. Ese recuerdo que tú haces cuando me tocó correr la Fórmula 2 sudamericana era en ese tiempo. Dos El, sudamericanas, tienes razón. era el circuito de 7 kilómetros y medio, costaba aprendérselo. Eh, Después se modificó y se hizo un poco más compacto, uniendo algunas curvas para hacer el actual trazado que tiene 4 kilómetros y algo. Pero la 8 y medio, esencia de sí. Interlagos se mantuvo porque es un circuito muy exigente, con muchos desniveles, con visibilidad plena para el público. El público desde las tribunas puede ver casi la vuelta entera, porque hay un gran desnivel entre un sector de la pista y el otro. Hay muchas curvas en bajada y muchas curvas en subida. Entonces vamos a tener ocasión de dar, entre comillas, una vuelta con una cámara interior para mostrar un poco de lo que estamos hablando. Interlagos es un circuito complicado porque la superficie generalmente es mala, tiene muchos saltos y por lo tanto no permite una puesta a punto de un auto muy bajo. Y además se le agrega el tema climático que de nuevo para esta ocasión eh, promete sorpresa o por lo menos complicaciones, porque el pronóstico dice que viernes y sábado llueve y que el domingo estaría mejor, digamos, al menos un clima eh, más amigable con la carrera. El, y el tema de que viernes y sábado llueva no es menor porque el viernes, que en la mayoría de los circuitos es una ocasión en la que todos hacen pruebas, en esta ocasión solo pueden probar en la primera tanda, porque en la segunda tanda es la clasificación para la carrera sprint que se corre el sábado en la mañana. Entonces, hay muy poco tiempo para poner a punto y si llueve, los datos que se pueden obtener no van a ser muy útiles si la carrera está programada para hacerse con lluvia. O sea, perdón, en seco. O sea, si la puesta a punto del viernes se hace en mojado y la carrera sprint se va a correr en mojado, los autos van a haber que ponerlos para puesta a punto de lluvia, pero si la carrera el domingo está en seco, el que apueste a sacrificar la sprint y confíe en que el domingo va a estar seco y pone un auto para piso seco, podría tener una tremenda diferencia para el domingo. Entonces va a ser una decisión compleja, porque definitivamente un auto con puesta a punto para lluvia, en seco, ni el McLaren es capaz de ganarle al Alpine, si que el Alpine está puesto para seco y el McLaren para lluvia. Bueno, en este caso no vamos a poder incluir en ese caso a Verstappen, que necesita obligadamente correr el sprint y ganarlo, idealmente por la cantidad de diferencia de puntos que tiene con el primer lugar de Norris y el segundo lugar de Piastri. Por lo tanto, esa alternativa me imagino que ni siquiera la estará pensando el equipo Red Bull, ¿no? O tendrán que buscar un justo término medio, un justo término medio, porque las diferencias son demasiado apreciables. De hecho, el viernes, con lluvia, se hace la clasificación para el sprint. Si, si el sprint del sábado el clima cambia y es en pista semiseca y se clasificó en agua,
el que clasificó bien puede tener problemas el mismo sábado. No sé, es una situación que entre los meteorólogos y los ingenieros tendrán que resolver, tendrán que cargar, o sea, si la carrera del domingo seguro es en seco, y en eso los errores son pocos, hoy en día los pronósticos son bastante certeros, si la carrera del domingo es en seco, deberían todos sacrificar la sprint y pensar en un auto para seco, porque hay más puntos en juego el domingo que el sábado. Y eso podría ser de que tengamos un ganador sorpresa en la sprint, porque los equipos chicos que no tienen nada que perder, aunque todos vayan en una puesta a punto no óptima pensando en el día siguiente, ellos podrían apostar a tener la óptima el sábado y sacrificar el domingo. Alpine mandar último el domingo de cualquier manera, entonces podría poner una puesta a punto ideal para el sábado y entreverarse. Bueno, y entrando en el terreno siempre en el terreno del circuito, tomemos en cuenta, y eso lo conoces tú bien, la superficie de la pista es una superficie bastante complicada para los neumáticos, por lo tanto aquí se apuesta casi un hecho de que van a haber dos paradas, salvo que haya alguno que se vaya a aventurar sobre una parada. Pero además el tema es que como no van a tener ocasión de probar en seco, si la carrera el domingo es en seco, nadie va a saber cuál es el nivel de degradación de los neumáticos medios o los blandos o los duros como para poner unos u otros. Entonces todos van a tener que apostar sin tener datos duros que los respalden. Normalmente las pruebas de los viernes se prueban los distintos compuestos y se hacen incluso tiradas largas. Se prueba con poca benzina y con neumáticos muy blandos para probar en condiciones de clasificación, y después normalmente en las pruebas de los viernes se hacen tiradas muy largas con neumáticos más duros para ver cuál es el nivel de degradación de los neumáticos en condiciones de carrera. Esas pruebas se hacen con estanques más llenos. En esta ocasión, si el viernes tenemos solo una hora de prueba, en esa hora está lloviendo, lo que se pueda probar no va a servir de nada como dato para la puesta a punto del domingo. Así que una incertidumbre más, y saldrán ganadores los que sean más hábiles, los que tengan a lo mejor un mejor análisis, y como decía, probablemente en cualquiera de los escenarios, estos escenarios con muchas circunstancias fuera de control son ideales para Verstappen, porque él hace la diferencia. O sea, la mayoría de los pilotos necesitan autos bien puestos a punto, bien calibrados para las condiciones, y como acá nadie va a tener el auto óptimo, la improvisación toma un rol, y ahí pienso que Verstappen puede tener una ventaja. Bueno, ya te puse el tema de los neumáticos. Lo otro que hay que tener presente, perdón, León, es que en estos escenarios con pista húmeda o mojada o bajo la lluvia, por ejemplo, el día de la carrera del sprint, puede haber despistes, choques y demás, y entonces los autos que queden dañados tienen que repararse y largan desde el último lugar el día domingo, porque los autos del sprint van después a clasificar para la carrera del domingo. El sábado en la tarde se hace la clasificación. Ahí pueden intervenir entre el sprint y la clasificación, pero entre la clasificación y la carrera del domingo no se pueden tocar en nada importante, solo pequeños detalles. Por eso que digo, si el sábado está lloviendo y clasifican con lluvia, podría ser de que alguien sacrifique la clasificación para hacerla con un auto puesto a punto para seco. Y si al día siguiente está lloviendo, perdió toda opción. Si está seco, la apuesta vale bien. Recordemos que el año pasado Verstappen partió 17 y ganó la carrera, pero fue inverso. Ahí pasaron de seco a lluvia. Déjame hacerte presente lo siguiente a propósito de eso. Yo tengo una estadística que me gustaría que lo comentaras, ya que terminamos de hablar de la pista y pasamos a lo que va a ser la disputa por el título del mundo. Fíjate que está en la estadística que entre 1993 y el 2024
el safety car entró 30 veces a la pista. O sea, hay un 71% de posibilidades que el safety car de alguna manera tenga un grado de protagonismo en lo que va a ser la carrera. ¿Qué opinión te merece eso? Bueno, esa es otra de las variables porque nosotros decimos si llueve se va a poner entretenido, Verstappen puede tener una ventaja y todo, pero depende cuánto llueva, porque si llueve demasiado, en Sao Paulo a veces pasa, la carrera puede o suspenderse o hacer muchas vueltas detrás del safety car, porque aquí el tema en la Fórmula 1 actual no es tanto la adherencia como la visibilidad. O sea, el problema es que los autos actuales de Fórmula 1 levantan una cortina de agua tan grande por el hecho de tener ese efecto suelo que lo succiona al piso. Bueno, esa succión hace que succionen el agua que hay sobre la pista y la levanten por detrás del auto. Entonces el auto que viene en una posición posterior no tiene ninguna visibilidad. Los pilotos de ahora pudieran de no correr en estas condiciones no porque sean más temerosos que los de antes. Lo que pasa es que no es un problema de adherencia, sino que es un problema de visibilidad. Los autos actuales, con las tremendas cargas aerodinámicas que generan, succionan tanta agua que genera una cortina que imposibilita ver a los que vienen detrás. De ahí que muchas veces se gira con un pace car como guía por algunas vueltas, a veces por muchas vueltas, o si las condiciones ya definitivamente no son válidas, la carrera se suspende o se cancela. Son todas opciones que están abiertas. Bueno, ahí tenemos todas las variantes que tenemos respecto a lo que es el circuito y lo que son los incidentes absolutamente fuera de lo deportivo que puede haber dentro de la carrera. Ahora entremos directamente en lo que significa la disputa que hay entre tres pilotos, porque esta es la aventura de tres pilotos que ahora, y quisiera saber si estás de acuerdo conmigo, que ya va a ser más allá de que puedan tener una similar categoría o más bien puesta a punto de los autos para que estén en iguales condiciones, entra a tallar única y exclusivamente la parte psicológica. Y en ese aspecto, quien mejor condición siempre ha demostrado es precisamente Max Verstappen, que es una persona que es absolutamente infalible en lo que es mental. No así con Norris, que nos ha decepcionado una gran cantidad de veces, y ya vemos la reacción de Piastri en las circunstancias en que se dio ahora, que parecía no reaccionar a nada. ¿Qué te parece cómo viene la mano en esas condiciones? Yo creo que Norris ha andado bien las últimas carreras, pero a principio de año, cuando tenía un poco de presión, le cometía errores y ahora llega encabezando el campeonato, la presión está en él y podríamos de repente pensar de que cometa algún error. Ahora, el hecho de que no puedan tener un auto óptimo, por lo que hablamos, que a lo mejor hay que balancear, hacer una solución de compromiso entre la clasificación y la carrera, favorece a Verstappen, porque él es capaz de manejar un auto indócil, un auto complicado. Lo ha demostrado muchas veces, porque el que sus compañeros de equipo nunca puedan acercarse a sus tiempos tiene que ver con que el auto es muy difícil y le han cambiado al compañero de equipo 10 veces y 10 veces los compañeros de equipo lo han pasado mal y él es capaz de arreglarse con lo que tiene. O sea, en esas condiciones probablemente Verstappen tenga también una ventaja si es que hay que comprometer la puesta a punto entre el sábado y el domingo. Qué importante, sí, hay qué que correr importante lo que estás la diciendo. carrera. Sí, pero qué importante lo que estás diciendo, porque estás dando a conocer algo que de alguna manera habla de las características de Max Verstappen, que entre lo que se le alaba más fundamentalmente es el hecho de la lectura que él hace sobre la superficie sobre la que está corriendo. Parece ser una persona que conoce muy bien y lee muy bien esa superficie para saber exactamente en qué condiciones está funcionando el auto en esa superficie en la que está en ese momento. Tú lo has visto andar por el pasto y es perfectamente bien cómo él maneja el auto y es capaz de salir de esas circunstancias o en situaciones complejas de la pista, ya sea con lluvia o sea por otro tipo de situaciones de la pista. Él siempre lo ha leído en perfectas condiciones, ¿no? No, y el tipo de reacciones del auto cuando la adherencia es más crítica se parece más a los autos que le gustan a él. O sea, a él le gustan los autos que sean firmes de trompa y sueltos del tren trasero. O sea,
Y ese es un gusto que no a muchos pilotos le agrada porque son autos difíciles, autos traicioneros, que cuando no los controla terminan mal. Entonces, la mayoría prefieren un auto que tenga firme el tren trasero y que el tren delantero derrape, lo que se llama un auto subvirante. ¿Qué pasa? Que cuando hay mala adherencia, cuando está lloviendo, por ejemplo, hasta el auto más subvirante se puede poner sobrevirante por la falta de adherencia. Y ahí es donde Verstappen se encuentra en su elemento, porque ese es el tipo de auto que le gusta manejar a él. Bueno, yo creo que para cerrar este podcast, te propongo que hagamos un pronóstico. ¿Cómo lo ves tú? Eh, Buscando todas las alternativas que se nos producen perfectamente bien con los análisis que has venido haciendo. ¿Cómo ves tú lo que va a suceder? ¿A qué apuestas tú en esta carrera de Interlagos? Yo apuesto a que Verstappen va a descontar puntos. No creo que demasiado, porque aunque él haga una tremenda diferencia, en los puestos que siguen probablemente va a haber uno o dos McLaren. Y por lo tanto va a descontar puntos, pero debería. Pero si los McLaren se conforman con ser segundo o tercero, el campeonato va a seguir abierto para ellos. Lo interesante además es ver qué pasa entre Piastri y Norris. Piastri debería salir a buscar a Norris, porque como terminen entre ellos, queda la punta del campeonato. Cualquiera de los dos que termine delante, en zona puntuable obviamente, va a quedar primero del campeonato. Entonces no es menor el golpe anímico que eso puede significar. Entonces yo creo que aquí Verstappen va a tratar de sumar lo más que pueda y Piastri va a tratar de estar por delante de Norris. Yo sigo apostando a que Max va a hacer un gran papel en esta ocasión, en un circuito rápido, en un circuito de muchas vicisitudes dentro de lo que puede suceder ahí y que lo sabe aprovechar muy bien, pero además yo creo que aquí lo que va a suceder es que va a entrar nuevamente algo que tú no me adjudicaste como razonable la vez pasada respecto a lo que sucede con la gente de Ferrari. Ferrari puede ser que sea un gran aliado de Max precisamente para quitarle puntos al equipo McLaren. Así que yo creo mucho que Ferrari una vez más puede hacer un buen papel como lo hizo en la carrera anterior. Pero ojo que en los antecedentes previos en Interlagos andaba mucho mejor Mercedes. O sea, si hay un convidado de piedra, para mi gusto debería ser Russell. Yo creo que Russell perfectamente puede estar entreverado. Es lo que pienso por los antecedentes previos que hay de cómo anda Mercedes en ese escenario y cómo anduvo Mercedes en las carreras pasadas. O sea, si Mercedes hace 2 carreras ganó. O sea, Mercedes ha estado calladito, pero tiene un auto que en muchas circunstancias es muy competitivo. Así que el convidado de piedra yo creo es más Russell que alguno de los pilotos de Ferrari. Ya veremos. Entonces, esperamos tu comentario el domingo, Alejandro, y nos vemos nuevamente. Nos estaremos viendo y hay tema para rato porque hay mucho que hablar. Gracias.